Actualmente es el presidente de la Organización Internacional de Dislexia y Familia de la OIDEA, es decir, el Observatorio Internacional de Dislexia y otras dificultades. También miembro fundador y secretario general de la Federación Española de Dislexia, la cual fundó en 2006. También forma parte de la Asociación Europea de Dislexia. Su trabajo en estas organizaciones es de carácter altruista. Ha participado activamente en asociaciones que protegen los derechos del consumidor, la defensa de los ciudadanos y la evaluación de las políticas públicas en las Islas Baleares. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, en radio, en televisión, graduado en protocolo y organización de eventos por la Universidad Felipe Moreno y las Universidades Islas Baleares. Trabaja actualmente como director de protocolo en el gabinete de la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de los Baleares. No me queda más que agradecerle la atención y bueno, disfrutemos esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un remake de lo de ayer, porque la gente se quedó con muchas ganas de los protocolos de dislexia. Entonces, si alguien estuvo ayer, bueno, le pido disculpas porque en algunas cosas nos vamos a repetir, pero quedó mucha gente con muchas ganas y yo hoy les traje, por eso me tardé un poco más para imprimirles las copias, ¿no? ¿Cuántas maestras de primaria hay aquí? ¿Y de secundaria? ¿Hay alguien de secundaria? Bueno, hecho bien, he traído más de primaria que de secundaria porque me habían dicho que era lo común en el recrea, pero yo creo que va a haber prácticamente para casi todos, ¿no? Bueno, pasemos. Para simplemente los que no conozcan un poco la organización, para que se sitúen de por qué estamos hoy aquí, DISFAM es una entidad sin ánimo de lucro que se funda a finales del año 2001. Es la primera organización de dislexia en Iberoamérica, porque entonces no existía nada. No existía nada a nivel, digamos, ni de España ni de ningún país latinoamericano, porque, para que ustedes lo entiendan, bien saben que la dislexia es un trastorno de lectoescritura y el tema es que muchas veces es más difícil de identificar cuando tenemos el idioma español delante porque es más transparente, ¿no? Si bien es verdad que en el resto de Europa, en Estados Unidos, había asociaciones de dislexia porque lógicamente el inglés es un idioma mucho más complicado, todo el idioma anglosajón, y las faltas ortográficas siempre aparecen antes. Entonces eso hace que realmente haya habido un activismo sobre el tema de la dislexia mucho antes en el resto de Europa y en Estados Unidos que en los lugares nuestros. A veces me han dicho que en China no hay disléxicos porque como todos son dibujos, que realmente no hay mucha falta ortográfica. Eso algún día que vaya a China lo podré comprobar. De momento yo no soy científico y no se lo puedo decir. Nosotros en España participamos en la creación de la normativa sobre dislexia. Pensar que entonces no había nada regulado. Era algo como que decían que no tenían ni que atender porque no existía. Y también participamos en la creación de dos leyes nacionales, la de Argentina y la de Colombia, siguiendo un poco la estela de Italia, que Italia también tiene una ley propia de dislexia. De hecho, justo estos días andamos hablando con mi compañera, la delegada de Jalisco, que está aquí, con el secretario, para intentar que también Jalisco sea uno de los primeros estados que tuviera una legislación sobre dislexia. No tanto porque haya una falta de voluntad de los maestros, que esto no me cabe duda nunca, sino más bien para que cuando haya un maestro que a lo mejor no tenga idea del tema, tenga las condiciones y sepa cómo afrontarlo, ¿no? Que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Hemos celebrado 11 congresos ya a nivel de Iberoamérica sobre la materia, ¿vale? Que lo que hacemos es una vez cada 2 años, lo digo porque siempre damos becas a aquellos que estén más interesados en cumplimentar la información de la dislexia para que puedan asistir de forma online, porque lógicamente ir a España sé que es costoso, pero es interesante que puedan participar porque todo el tema de la dislexia y las dificultades de aprendizaje se ahonda una vez cada 2 años solo, en noviembre del 2024. Y como bien ha dicho la compañera, pues fundamos la Federación Española de Dislexia, que tampoco existía, para cubrir un poco el espacio del territorio de nuestro país, porque es bastante complejo, tienen el mismo problema que aquí, que la educación está transferida a los estados, no es del país, por tanto hay que negociar un estado por cada estado, allí le llamamos regiones, comunidades autónomas, y por eso se creó la Federación Española. También estamos en la europea, ¿por qué? Porque al final también, pues Mallorca, que es donde yo vivo, una isla de España, está en la Unión Europea y al fin y al cabo, pues también nos corresponde por geografía, aunque no por cultura, ¿verdad?, estar
en la Asociación Europea de Dislexia. Y finalmente se creó el Observatorio Internacional, que es como nuestro punto de encuentro, donde nos reunimos todos los países para intentar pues normalizar las políticas educativas, ¿no? Y en cuanto al tema de la dislexia, para que no haya países de un nivel y de otro, sino que en tema de dislexia intentemos todos ir un poco a la par. Siguiente. Bueno, entiendo que han oído hablar de la dislexia, ¿no? Entiendo que algo han oído hablar de la dislexia. Esto es el resumen del resumen, ¿no? Ya les dije que era un trastorno de aprendizaje que se manifiesta habitualmente con dificultades significativas en los procesos principalmente de lectura y escritura. Si bien es verdad que es de origen neurobiológico, también los estudios recientes dicen que se caracteriza por la alteración del proceso fonológico. Por tanto, por eso es tan importante empezar desde tan corta edad. Y una cosa que a veces confundimos con el déficit de atención, porque son trastornos comórbidos, es que también las personas con dislexia tienen alterada la memoria de trabajo, sobre todo la de corto plazo. Es lógico que una persona con dislexia también tenga problemas de memoria. ¿Oís todos más o menos bien o no? Porque ayer fue bastante difícil, ¿eh? No sé si soy yo que me oigo poco. Bueno, es muy importante decir que es una de las principales causas de fracaso y abandono escolar. Muchas veces hablamos de abandono escolar, de diserción escolar, de fracaso, de abandono, pero no vamos al origen del por qué tenemos tanto fracaso y abandono escolar en los países latinoamericanos. Las estadísticas hablan de que 4 de cada 6 abandonos escolares tienen una relación directa con la dislexia o otros trastornos de aprendizaje comórbidos. Y finalmente, que es la pregunta que siempre nos hacen los niños, ¿no? Si se cura la dislexia no se cura. Es un trastorno crónico y que además es hereditario. Recientemente hubo unos estudios que nos hablaban de que la carga hereditaria de la genética no era ni 1 ni 2 componentes, sino que llegaban hasta 48. Por eso cuando uno nace, ¿no? Pues siempre hereda muchos componentes. Cuantos más componentes, más posibilidades de tener una carga hereditaria en cuanto al tema del trastorno de aprendizaje. También ayer no lo conté porque la verdad es que hoy hace menos ruido que ayer y se me olvidaron muchas cosas, pero también conté que puedes tener una dislexia adquirida. Hay mucha gente que te dice que a veces con un accidente de tráfico muy fuerte, con un fuerte golpe en la cabeza, como es un tema neuronal, podríamos adquirir la dislexia. Lo digo porque puede que haya algún caso que no lo haya heredado de la familia y haya tenido una dislexia adquirida, pues por ejemplo, por eso, por un fuerte golpe, yo no sé si conocen ustedes a Concha Velasco, que es una actriz muy conocida en España. Ella siempre me contó que su hijo era disléxico del tortazo que le pegó el médico cuando salió de su barriga, ¿no? Bueno, podría ser, porque se ve que lloraba mucho y entonces era la manera como de calmarlo en ese momento, pero lo que quiero decir es que un golpe fuerte nos puede hacer una adquisición en un problema neurológico de lectoescritura, que en este caso se llamaría dislexia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, la dislexia no solo es lectoescritura. Muchas veces estoy harto de escuchar aquello de es la B, la P, la izquierda, la derecha. Bueno, pues aquí les he puesto algunas otras áreas principalmente afectadas. Como pueden ver, tenemos las habilidades organizativas, la atención, la memoria a corto plazo también, como les decía, por supuesto, en muchos casos la lateralidad y también la percepción espaciotemporal, ¿no? Es a veces muy común que también tengan problemas en situarse en el tiempo, en el día, en la semana, en la hora incluido, porque les cuesta mucho adquirir esta parte. Y también, por supuesto, pues lo de la derecha a la izquierda, uno puede tener problemas solo de lateralidad, pero también puede tener dislexia con problemas de lateralidad, que es bastante más común. Siguiente. Y algo que pues también afecta los trastornos de aprendizaje son las funciones ejecutivas, ¿no? Que son indispensables en el día a día de todos los individuos, pues permiten la toma de decisiones, la elaboración de planes, la adaptación en los cambios del entorno, la solución de problemas, también el autocontrol y la regulación. Algunas funciones ejecutivas se clasifican como básicas, mientras que otras se derivan de las primeras. Y entre las funciones ejecutivas básicas se encuentra la flexibilidad cognitiva, la inhibición de la respuesta, la memoria de trabajo, como les decía, y ellas a su vez controlan otras funciones ejecutivas como la planificación y la organización. Por eso muchas veces las personas con dislexia son tan desorganizadas, por esto que comentamos ahora. Lo más recomendable es introducir algunos ejercicios de funciones ejecutivas para niños en diferentes etapas, ya sea infantil, primaria o incluso lo que aquí le llaman superior, ¿verdad? Nosotros allí le llamamos secundaria. Y en función de la independencia que vayan asumiendo, podríamos utilizar diferentes actividades, todas ellas
enfocadas a practicar habilidades sobre todo de la atención, la memoria de trabajo y el control de respuesta rápido, como puede ser la propia ira. Fijaos que las funciones ejecutivas contemplan muchas cosas: la fluidez verbal, el control atencional, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el toma de decisiones, la planificación, la velocidad de procesamiento. Son muchísimas. Claro, una persona que tiene dislexia viene cargado de tantas cosas complicadas que cuanto más trastornos de aprendizaje, que ahora lo vamos a ver cómo olvidos tengan, más se agrava el cuadro. Siguiente. Ahí están los trastornos asociados. Los más comunes, porque pueden haber muchos más. ¿Pero cuáles son los más comunes? Pues la dispraxia, que ustedes saben que la dispraxia es el trastorno donde tienen un problema psicomotriz, ¿no? Que realmente tienen un problema, pues como le llamaríamos al disléxico normalmente, pues patoso. Por eso se les cataloga muchas veces de patosos. La discalculia, esta es muy común porque se plantea normalmente en las matemáticas, ¿verdad? En el cálculo. También tenemos la disgrafía, que es para la gente que tiene un trazo con problema, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer un dictado o a la hora de hacer un escrito, lo vemos que tiene un problema muy caligráfico. Y la diferencia con la disortografía es por la integración de las, ¿no? de todo el tema de las reglas ortográficas. Una cosa es tener faltas ortográficas y otra cosa es tener una mala grafía. Son cosas diferentes. Y esta sería la diferencia entre disgrafía y disortografía. Por supuesto, los primos hermanos, el TDA es el más común, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. O sea, podemos tener una persona con dislexia con hiperactividad, una persona con dislexia con déficit de atención o una persona con dislexia y con déficit de atención e hiperactividad. Y ahora también les habla, o sea, está el trastorno específico del lenguaje y altas capacidades. Se dan más casos, o sea, pueden haber, por ejemplo, Asperger con dislexia. Yo les estoy hablando de las más comunes, ¿no? Siguiente. Y la más común, como les decía, era el TDA. Fíjense hasta qué punto es común, que estamos hablando de que el 33% de las personas con dislexia, o sea, 1 de cada 3, tienen TDA seguro. Raramente vemos una dislexia sola. O sea, cuando hay un diagnóstico puedes ver, pues imaginaos, una persona con dislexia y discalculia, una persona con dislexia con disortografía, sobre todo un 33% una dislexia con TDA. Pero raramente en los diagnósticos comunes que nosotros hacemos, por ejemplo, en la organización, encontramos personas solo con dislexia. Por eso es tan importante, que lo hablaremos después, que las adaptaciones que hagamos, las adecuaciones, sean lo más personalizadas posibles, porque lógicamente no es la misma solución para una persona que tiene solo dislexia o uno que, por ejemplo, tiene problemas con el cálculo. También hay que decir que 2 de cada 3 personas, sobre todo esa una que se salva es cuando realmente hay una detección precoz, pero la mayoría no cumple, suelen tener problemas emocionales, como puede ser la baja autoestima, la inseguridad, o sea, como un trastorno secundario. Es verdad que muchas veces nos llegan a la organización porque tienen problemas de estrés, de autoestima, psicológicos, y ahí es donde se esconde el origen del por qué. ¿Por qué llegaron hasta aquí? Muchas veces vamos al psicólogo cuando ya tenemos el problema grave o el problema gordo. O sea, realmente yo siempre le explico a los niños que la dislexia no es algo grave. Grave es tener una conducta suicidia. O lo grave es pues tener una depresión con una edad... pues mi hermano con 9 años ya tenía depresión, ya estaba medicado con antidepresivos. Eso realmente es lo grave. Pero no sería grave si hubiéramos hecho la detección precoz. ¿Qué pasa? Que si se presentan todos los trastornos asociados que les he comentado en la misma persona, agravan el cuadro y muchas veces, por supuesto, priorizamos el tratamiento, ¿verdad?, de estos por encima de la propia reeducación de la propia dislexia. Pero esto yo siempre digo que es como un círculo vicioso y como la bola de nieve que va creciendo. Si dejamos olvidada la dislexia, volveremos a tener los mismos trastornos emocionales sobre todo, y entonces volveremos a estar en lo mismo. Cuando encontramos la dislexia o detectamos la dislexia, lo más importante es trabajar la dislexia, por supuesto si tiene algo más también, pero trabajar las dos siempre de la mano, porque si no, no habrá servido de nada la terapia ni el tratamiento que le estemos dando. Siguiente. Os he dejado algunas estadísticas recientes de Estados Unidos, que es un país cercano, y además, como les explicaba ayer con la anécdota, de que, claro, ¿por qué Estados Unidos es un país que realmente tenga muchos años en la dislexia? Creo que estamos en torno entre los 40 y 60 años de activismo en el tema de la dislexia. Pues no es porque realmente hablen inglés, que también, sino porque Texas, que es un estado cercano a México, ¿verdad? Creo que hace frontera con México, si no voy equivocado.
es un estado en el que gobernó un señor que se llamaba George Bush, el padre, y este señor tiene dislexia, ¿no? Y entonces se encontró con el problema casualmente del bilingüismo, el problema del español y del inglés, por la presión fronteriza que tenía. ¿Qué pasa? Que cuando uno sufre o tiene bilingüismo, el tema es que nos enfrentamos a dos idiomas. Y los dos idiomas, si ya uno es complicado, imagínese dos. Y si uno no es el materno, imagínese lo complicado que es. Y si encima no suena tal cual se escribe, que es como lo que pasa en el inglés, ya ni les cuento lo complicado que es. Por tanto, yo siempre pongo en valor el español por una cosa, porque suena tal cual se escribe. Pero es que además tiene una cosa buena y una mala para la persona con dislexia. El español es fácil de aprender para una persona con dislexia. Lo que pasa es que es difícil para nosotros como maestros detectarlo, porque lógicamente las faltas ortográficas a lo mejor no van a ser tan graves como las que cometen en el inglés. Fíjense que, por ejemplo, cuando fui una vez a Francia me decían, ojalá fuéramos españoles en idioma, porque en Francia hay palabras que llegan a tener 3 acentos. O sea, si ya tienen problemas con uno, imagínense con 3. Y ahí es donde saltan más las personas con dislexia. Por eso realmente tienen más problemas, ¿no?, para detectarlo. Y ahí es cuando él, inteligentemente en eso, y él que lo había sufrido, dijo, yo quiero maestros que los pueda capacitar para detectar tempranamente y pueda trabajar las adecuaciones tanto en español como en inglés. Y ahí, claro, luego saben ustedes que fue presidente de Estados Unidos, George Bush. Claro, el mismo proyecto que hizo en Texas lo llevó alrededor del país y luego su hijo continuó el legado. Por eso hoy en día tenemos estas cifras que a lo mejor pueden parecer un poco escandalosas, pero es porque tienen más datos. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene entre el 15 y el 20% de la población con dislexia. No estamos hablando de 2 o 3, estamos hablando de muchísimos millones de personas. Y luego, entre el 5,3 y el 11,8 es una incidencia específica de trastornos específicos del aprendizaje en lectura. El 80% de los problemas de aprendizaje tienen una relación directa con la lectura. Y el 67% de los estudiantes de 4º grado en Estados Unidos lee por debajo del nivel básico, o sea, del nivel de la media de los restos de compañeros. Finalmente, si se fijan, un 80% de estudiantes de 4º grado de un nivel socioeconómico bajo en los Estados Unidos lee por debajo de los niveles básicos. ¿Por qué pasa esto? No es un tema, yo siempre digo, de que la dislexia sea algo que solo se le pega a los ricos o a los pobres, porque no es algo que se contagie. Es un tema de que, lógicamente, el que tiene más recursos intenta invertir en su hijo en la detección y en la intervención y en la reeducación. Por tanto, si bien no es un problema económico el tener dislexia, porque tanto ricos como pobres lo van a tener, sí es verdad que es un problema a la hora de enfrentarnos al problema, de enfrentarnos a su tratamiento. Por eso es tan importante que las administraciones pongan recursos, hagan la capacitación o orientadores que sepan en la materia para que de alguna manera podamos enfrentarnos al problema cualquier persona que tenga el estándar que tenga. Siguiente. ¿Por qué varían tanto las estadísticas? Que esto es algo que a lo mejor os preguntáis. Pues porque fíjense el ejemplo, porque lo hemos puesto a nivel de ejemplo, de que existen 2 tipos de trastornos. El categórico, ¿lo tienes o no lo tienes? O sea, tú, por ejemplo, tienes un cáncer o no tienes el cáncer. O puedes estar embarazada o no estar embarazada. En caso dimensional, como el nuestro, no tienes un umbral específico. Sí es verdad que decimos que existen dislexia leve, un dislexia de grado medio, un dislexia de grado grave, porque lógicamente más o menos nos tenemos que hacer una idea de lo que nos encontramos delante. Pero claro, hay una variación. No es tengo dislexia y es grave o no tengo dislexia y no tengo nada. Es tengo varios tipos de dislexia y además varios tipos de dificultades específicas del aprendizaje asociadas, que es lo que, como decía, graban el cuadro. Siguiente. Fijaos que, como os decía antes, el tema de la dislexia, sobre todo cuando no se trata, tiene un impacto socioemocional en cualquier persona que sufre dificultades de aprendizaje. Porque al final las dificultades de alfabetización crean un alto riesgo, como os decía antes, de padecer problemas de salud mental. De hecho, es algo de lo que se habla mucho en España ahora, de la salud mental. Ya están creando incluso las direcciones generales de salud mental para tener un departamento específico para tratar a todas estas personas. También os diré que la pandemia, como sabéis, ¿no?, ha agravado el cuadro del tema de salud mental en todos los niños, pero también en las personas con dificultades de aprendizaje, porque crean, sobre todo, una depresión y una ansiedad. Y eso en niños es el doble de grave, porque es verdad que hay adultos con depresión y ansiedad, pero seguramente tengan recursos para intentar
ayudarse a sí mismos, aparte de ir al psicólogo o al psiquiatra. Pero los menores de edad no cuentan prácticamente con nada. Siguiente. Y también tiene, lógicamente, un impacto en la salud, porque a veces nos olvidamos de que esto es un tema transversal, no solo es un tema educativo. Como pueden ver, claro, el nivel de escolaridad es un predictor crucial de la salud, porque además todos los alumnos, al menos en mi país, están obligados a ir al colegio de una edad a otra. Sí, o sea, tienen que estar sí o sí allí. Y ahí es donde nosotros tenemos los predictores. Pero fíjense que el impacto en la salud de las personas con dislexia, que luego vamos a ver en sintomatología un poco más específica, también tiene un impacto mayor que incluso la obesidad y el fumar. Siguiente. Bueno, fijaos en las tasas de alfabetización y el crimen, ¿no? Porque estamos hablando de países que al fin y al cabo en eso son bastante similares, ¿no? He estado hablando con mucha gente estos días sobre el tema y aquí habla de que el 85% de todos los delincuentes de juveniles, o sea, en edad escolar, son analfabetos funcionales. Yo no hablo de que tengan dislexia, pero realmente tienen un problema de acceso a la lectoescritura. Y muchos de ellos, ese 90% de ese 85%, seguramente sea porque tengan un trastorno de aprendizaje. El 60% de todos los presos son analfabetos funcionales, pero el 70% de esos presos lee por debajo del nivel básico de cuarto grado que les decía antes. Por tanto, ahí está un dato crucial para que entiendan por qué es importante que hoy estemos aquí. Porque fíjese que si una persona que está en prisión recibe el tratamiento, la reeducación y la enseñanza, la alfabetización, solo reincide el 16%. En cambio, si seguimos en la misma bola de nieve y no lo hemos detectado y no lo hemos diagnosticado ni lo hemos reeducado, esa persona reincide en un 70% de posibilidades. O sea, el 70% de posibilidades de que vuelva a reincidir, porque no han recibido un tratamiento de su trastorno de aprendizaje. Bueno, esto yo creo que es bastante importante para que nos hagamos cargo de la importancia a veces que tenemos como maestros, como adultos, ¿no? Al cargo de personas que van a tener un futuro. También es verdad, no sé si lo he dicho por aquí, pero mira, cuando mi madre fundó la primera asociación de dislexia, el cura de mi pueblo era el presidente de Proyecto Hombre. Proyecto Hombre es la asociación que se encarga de las drogodependencias en España. Y se acercó a ella y le dijo: Araceli, estás haciendo una labor de prevención tremenda. Claro, mi madre en ese momento no sabía nada de estos datos, ni tenía ni idea de lo que le estaban contando. Pero ahí es donde dijo: es que tengo muchos disléxicos en Proyecto Hombre, que son fracaso y abandono escolar, que realmente los tengo en la terapia, ¿no? Porque realmente han acabado sin trabajo, sin lugar, etcétera, etcétera. Por tanto, el vínculo entre el fracaso académico y la delincuencia, la violencia y el crimen está claramente ligado al fracaso, yo diría incluso de la lectoescritura, no solo la lectura, porque tampoco si escribimos no podemos ir a muchos lados, ni siquiera con la tecnología. Siguiente. Fíjense, ahora vamos a las cárceles, porque hablábamos de prisión, pero ahora vamos a hablar del porcentaje. Entre el 30 y el 60% tienen dificultades específicas de aprendizaje. Y en estados como Texas, porque eso yo sé que sale de un estudio de Texas, pueden llegar hasta el 85% de la población reclusa. Claro, si son delincuentes juveniles y los encarcelamos, interrumpimos la educación, interrumpimos su proceso de aprendizaje. Por tanto, es normal que haya una tasa de reincidencia mayor. En España, yo no sé aquí, pero en España tienen, por ejemplo, colegios dentro de las cárceles para no interrumpir la educación. Y antes quería decir, que se me ha olvidado, que para que vean que estas estadísticas son reales, la primera vez que yo fui a Dominicana, que no es Estados Unidos, visité una prisión y los señores de 70 años les estaban enseñando a leer y escribir. Pero lo que más me llamó la atención es cuando yo veía sus libretas, el tipo de letra que tenían parecía la de mi hermano con dislexia, era muy disgráfica, ¿no? Estaba claro que habían tenido un problema de trastornos de aprendizaje en la gran mayoría de las personas que se encontraban allí. Bueno, al final, pues claro, retrasa el progreso académico el no tener una educación seguida, ¿no? ¿Verdad? Si está interrumpida. Siguiente. Bueno, nosotros le hemos titulado a toda esta información la autopista de la escuela a la prisión. Vamos dándole porque saldrán los datos. Claro, si la escuela no satisface necesidades del alumno, el propio apoyo al estudiante, hay una confusión con ello. Siguiente. Muchas veces, claro, los estudiantes se frustran y desconectan. ¿Cuántas personas con dislexia desconectan o decimos que se nos van con una mosca, ¿no?
Y eso al final hace que el manejo de la conducta sea punitivo. Al final, los comportamientos no violentos relacionados con factores subyacentes y necesidades insatisfechas hacen que los envuelvan al final, al menos en Estados Unidos, con agentes del orden, que es cuando se vuelven más rebeldes. Siguiente. Y al final hay una disciplina de exclusión, muchas veces se autoexcluyen también por sus problemas que tienen, pasan mucho tiempo fuera del aula y se desconectan del colegio. Y al final, pues las dificultades comunicando esas necesidades o procesando, lo que ocurre es que muchos de ellos acaban arrestados en la escuela o, como decíamos, en prisión. Siguiente. Os he hecho simplemente para que veáis el gasto público, porque al final es gasto público, todo es dinero, dinero, dinero. No hay dinero para el sueldo de los maestros, no hay dinero para poner más maestros. Jolines, siempre digo lo mismo, si nos ahorráramos el 85% de los presos y reclusos por haber hecho un buen trabajo en el origen, ¿cuánto dinero tendríamos para la educación, verdad? Eso no habría ni excusas para el tema del sueldo de los maestros. En España, que es verdad que es el país, como dice, que se gasta más en sus presos, estamos hablando de que cada preso son unos 22.000 dólares cada año lo que nos cuesta a cada ciudadano. Luego, la media es un 58,3. Siguiente. Y esta última que la añadí yo justo esta semana es las repeticiones de curso. Ayer me encantó porque estuvimos varios expertos hablando con el secretario y seguíamos diciendo que hay que ver y analizar hasta qué punto sirve la repetición de curso. Porque si el disléxico repite y no le dan la adecuación, estamos otra vez en las mismas. Estamos otra vez en la misma rueda. Es como si yo no llevo gafas porque soy miope y no me he enterado y me siguen sin llevar con las gafas puestas a clase. Voy a seguir sin poder leer bien la pizarra, voy a seguir sin adquirir los conocimientos y voy a seguir repitiendo el curso. Fíjense, en España, en el 2020, o sea, hace 2-3 años, repitieron 234.000 estudiantes y eso le supuso a las arcas del Estado 1.500 millones de dólares, que al final equivale a un 6% de todo el presupuesto del país. Es muchísimo. Fíjense, vuelvo a decir todo lo que se podía hacer con ese dinero, ¿verdad? No habría problemas para subir el sueldo. Siguiente. Bueno, es verdad que muchos países, no hablo de México, pero muchos países no tienen alguna regulación específica como nos pasó con España con el tema de la dislexia. Pero si alguien alguna vez os dice no podemos atenderle, yo siempre amparo en la legislación internacional. ¿Por qué? Porque todos los países que formamos parte de las Naciones Unidas estamos amparados por el derecho internacional. Las personas con dislexia, si bien no son discapacitadas, sí tienen una discapacidad para tener un acceso a la lectura y a la escritura. En España, el 33% es el nivel con el que pueden adquirir esa discapacidad, con las cuales le dan esa ayuda, ¿verdad? Pero nosotros, si bien no llegamos al 33%, ya por tener dislexia nos están dando entre un 12 y un 15% de discapacidad, que unido a otro trastorno de aprendizaje, como puede ser el TDA, como les decía, o otro, porque nunca vienen solos, casi siempre alcanzan el 33%. Por tanto, estamos hablando de que una persona con dislexia tiene muchas posibilidades de que esté ante una discapacidad que puntualmente tenga una barrera para el acceso a la lectura y a la escritura. Fijaos que el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Discapacidad lo que dice es que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. El largo plazo en la dislexia está más que confirmado porque, como dije, nacen y mueren con dislexia, que al interactuar con las barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, que es lo que les pasa cuando no tienen un acceso a la lectoescritura. Siguiente. Entonces, el artículo 3 dice que los principios de la Convención serán la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y el respeto a la evolución de las facultades de los niños. Por tanto, por derecho internacional, las personas con dificultades de aprendizaje tienen un derecho a ser tratados igual que el resto de compañeros. Siguiente. Bueno, ¿qué nos puede confundir, sobre todo con las personas con dislexia, ¿no? Pues, lógicamente, tienen muchos días buenos y malos. Es una alternancia muy común, ya no te diría ni en el mismo día, ¿no? Momentos buenos y malos. Esto a veces nos confunden porque dicen, bueno, pues si hace un momento estaba bien. Bueno, es típico en ellos que tengan esos cambios bruscos de humor que luego lo veremos en la sintomatología. Son inteligentes y curiosos. Yo estoy harto de escuchar en cualquier lado, en cualquier país, que te dicen, no, es que no puede ser disléxico porque es muy inteligente. Yo siempre digo que si le pasan el CI a los disléxicos, siempre tiene que estar por encima de la media o en la media como mucho. Si están por debajo de la media, seguramente no tengan dislexia. Mensajes que continuamente le dicen como que no se esfuerzan,
que en casa no trabaja, que es vago, que es despistado. También es verdad que algunas materias se les pueden dar mejor porque tenemos un hemisferio que tenemos mucho con más dificultad, pero el otro lo tenemos más desarrollado. Por tanto, a veces, bueno, en Estados Unidos directamente les preguntan qué materias se te dan bien. Y hacen las materias que se dan bien y las otras las quitan de en medio. Porque lo que quieren es potenciar al máximo a la persona con dificultades de aprendizaje en sus virtudes y en sus potencialidades. La conducta pasiva o rebelde, lógicamente, si es una persona que ha tenido además bullying o que haya sido excluido, pues siempre puede ser una actitud que adopten. Y lógicamente la falta de motivación, lógicamente si no pueden acceder a algo que no comprenden, la falta de motivación es tremenda. Siguiente. Aquí os hemos puesto algunas frasecitas de las que nos dicen ellos, ¿no? Leer en clase es una tortura, oigo cómo se ríen de mí, lo paso muy mal. Daniel, de 10 años. En el patio algunos compañeros me decían que era tonta, por eso mis exámenes eran más fáciles. Ana, de 9 años. ¿Por qué dice esto Ana? Porque a esta señora, a esta chica, le aplicaban las adecuaciones. Entonces se metían con ella porque decían, es que tú eres tonta porque te están haciendo los exámenes más fáciles, para que comprendan un poco el por qué se lo decía esta frase. Siempre tuve que aguantar las burlas y eso me marcó y me hizo mucho daño. Hugo, de 14 años. Me acuerdo de los dolores de barriga al tener que salir a pizarra. Samuel, 28 años, pero aún se recuerdan muchas veces de las malas vivencias que tuvieron dentro de la clase. En las clases de deporte nunca me elegían para formar equipo, que se reían de mí y me decían que era muy torpe. Este seguramente además tenía una dispraxia total, porque tenía un problema de psicomotricidad motriz o de coordinación motriz para el tema de los deportes. Siguiente. Y algunas de las afirmaciones más claras, las más comunes y las que recogemos con mayor frecuencia, porque la verdad es que cuando yo los martes recibo a padres, se va una madre de mi despacho y entra otra, casi me cuentan exactamente lo mismo. Son historias muy similares. No pueden demostrar todo lo que saben, se despiertan muy cansados, dicen, yo me despierto muy cansado, tienen pesadillas, le dedican el triple de tiempo a sus estudios, se comparan siempre, lógicamente, con el resto de compañeros de clase, se sienten muchas veces como inútiles. Que los demás piensen que son vagos, eso es algo que les duele muchísimo, porque se esfuerzan el triple que los demás. Se olvidan continuamente de las cosas. La verdad es que hay que estar muy encima de ellos porque se olvidan, por ejemplo, para hacer la tarea, los deberes, el examen del día siguiente. Muchas veces se olvidan el propio libro con el que tienen que estudiar. Y esto a mí me ha pasado, vamos. No tener ganas de ir al colegio. Pasan mucha vergüenza al leer. Continuas clases de refuerzo. Piensen que después muchas veces van a clase de refuerzo. También el tratamiento psicopedagógico o el logopeda si tienen problemas de lectura. Y al final, el resumen, que no les queda tiempo libre. Siguiente. Bueno, aquí tienen un par de síntomas de diferentes áreas, en este caso los emocionales, porque muchas veces pensamos que no puede ser que una persona con dislexia pues no tenga ansiedad, no tenga depresión, no tenga una baja autoestima, tenga muchísima angustia, tristeza, rabia, indefensión. Tienen cambios, antes os lo decíamos, ¿no? Los cambios frecuentes de humor, alternancia diatal, una falta de concentración por la memoria de trabajo, la dispersión es continua y al final también una desconfianza en sí mismos, en ellos mismos. En conducta tenemos muchas veces la conducta de evitar ir al lugar, ¿no? O sea, si se encuentran mal, incómodos, pues dejan de ir a la escuela o incluso disléxicos adultos al trabajo, ¿no? Conductas para llamar la atención, en muchos casos necesitan a veces llamar la atención, algunos incluso con amenazas de suicidio. El otro día Melu nos contó que a los 12 años se quería suicidar, se intentó suicidar, imagínate. Hiperactividad causada por la ansiedad o al revés, o una hipoactividad causada por no tener ganas de nada, por la falta de motivación que comentábamos antes. Muchas veces son agresivos. Es verdad que las personas con dislexia, la mayoría de maestras te dicen, es que lee mal, escribe mal, pero es tan bueno el niño. Es verdad que te lo dicen. Y si comprobamos el protocolo de dislexia, que os los he traído impresos después, veréis que hay un síntoma que es tener el sentimiento fuerte de la justicia. Son como muy justicieros, ¿no? Muy nobles, y cuando sienten injusticias, incluso con compañeros, siempre salen a defender. Al final, pues el autoaislamiento y tener muchas manías, tics y compulsiones. Siguiente. Y también no nos olvidemos que muchas veces vienen acompañados de temas físicos, ¿no? Como pueden ser las alergias, como pueden ser
bueno, los problemas de gastroenteritis, problemas de taquicardia, la sudoración excesiva cuando están nerviosos, ¿verdad? La tensión muscular. Yo decía ayer que a mi hermano lo tuvimos que llevar muchas veces al fisioterapeuta porque tenía continuamente problemas de dolores de espalda y de contracturas musculares. Esto hablo con 9 años, ¿eh? Insomnio, dificultad para levantarse por las mañanas, unos continuos dolores de cabeza. Claro, luego van al pediatra y doctor, ¿qué tiene mi hijo? Y no tiene nada, está perfecto. O sea, a nivel de salud están bien. El problema es que somatizan muchísimo los problemas de dolores de cabeza. Las migrañas, una visión desordenada, una fatiga, dificultad muchas veces para tragar si están nerviosos, problema respiratorio y al final también muchas alergias. Bueno, ahora, porque ayer hablamos un poco de la sintomatología y esto lo vamos a poder ver porque les traje los documentos. Les voy a repartir. Los que están en casa viéndonos pueden entrar en la página web de los protocolos de dislexia, que si ponen ProDislexia en Google lo van a encontrar para que vean lo que voy a repartir aquí a las personas. Mira, este es el del secundario, y este es el de primario. Pero cuidado, que hay 2 páginas. O sea, son 2 hojas, lo veis. El protocolo son cada 2 hojas. A ver, creo que estas son 4. Un momento. Sí. En el de secundario son 4 páginas y en esta son 2. Hay que entregar 2 a los que seáis de primaria. He cogido el de primer ciclo de primaria, ¿vale? Porque no os iba a traer todos tampoco, nos volveríamos locos. Y el de secundaria. Si me echáis una mano, chicas, repartiendo a los de primaria y secundaria, no los leáis aún para que lo podamos compartir con nosotros, ¿vale? Que si no, hacéis como los niños disléxicos que se ponen a hacer otras cosas. Pero bueno, los síntomas infantiles, los más destacados, ¿no? Pues las dificultades lingüísticas, confusiones en la pronunciación de las palabras, me acerco porque se ve muy pequeño, la segmentación en la unión de sonidos, en la integración y optimización de la asociación entre el solfeo y la grafía, la vocabulario, lógicamente son muy pobres con el vocabulario, mayor habilidad en la manual lingüística, la falta de habilidad para recordar el nombre de las cosas, incluso de los colores, que es algo pues que debería ser muy fácil. Dificultad para aprender rutinas, la dificultad para prestar atención, alternancia entre los días buenos y malos, como decíamos al principio, la coordinación óculo-manual, la conciencia del esquema corporal. Muchas veces dicen que si esto es la mano, el codo, el pie, bueno, se confunden muchísimo. La pobreza del dibujo de la figura humana también. Siguiente. ¿Los van a repartir? Sí. No lo grapen, ¿sabes? Cada 2 páginas, sí, porque luego... Sí, vayan pasándolo. Porque así en casa van mirando en la página, por si quieren seguirnos. En la página web de ProDislexia, para los que están en casa, hemos descargado aquí, para los que están en magisterio, en primaria, el primer ciclo de primaria del protocolo y en el primer ciclo de secundaria, para que tengan los 2, para que trabajemos todos sobre los mismos. Los síntomas en primaria más comunes, pues lógicamente el acceso al vocabulario, a la hora de narrar experiencias propias, le cuesta mucho seguir las instrucciones. Muchas veces las maestras les damos instrucciones a los niños y lo que tenemos que hacer es darle una en una, no les demos 3, que si no se acuerdan de la mitad de las cosas que nos dicen. Presenta dificultades en la adquisición de la lectura y de la escritura con las palabras multisilábicas. Tienen a veces una animadversión contra la lectura y la escritura, sobre todo con los libros estos de texto que mandamos para la lectura. Cambia muy frecuentemente el orden de las letras y las sílabas, omite o añade letras, cambia letras por otras, junta, separa letras de forma inadecuada, presenta dificultades con la unión de los sonidos, comete, lógicamente, un número elevado de faltas de ortografía comparado con el resto de compañeros, le cuesta integrar las propias reglas ortográficas, esto sería para las personas que tienen disortografía, se inventa palabras al leer, muchas veces que le suenan o le parecen, comete frecuentemente un número de errores en los copiados. Es muy difícil para los niños con dislexia, lo digo para los que hacen lo del tema del pizarrón, que sigan el ritmo, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, se han perdido, luego les borran la pizarra y no han seguido, aún no han acabado, no han completado con la actividad. Baja memoria para las instrucciones, los recados, recordar lo aprendido en el día anterior por el problema de la memoria de corto plazo. A veces hacemos exámenes sorpresa, eso es lo peor para las personas con dislexia. Dolores de barriga y de cabeza, como les dije antes, y dificultades a la hora de estudiar de forma independiente. Por eso muchas veces los padres tienen que estar muy encima de la... Esto que les entrego es una parte pequeña del protocolo de dislexia de detección, para que
Os vamos a hacer un ejercicio, pero no lo hagan ahora porque si no, no lo hacemos de forma conjunta. A ver, siguiente. Creo que se ha pasado una, ¿eh? ¿O no? A ver, atrás. No, pues siguiente. Quite secundaria, no sé. Bueno, está claro que lo más importante para un niño es poder aprender a leer. Porque si ven que sus compañeros leen y los demás no leen, eso hace que también se frustren. El aprendizaje de la lectura nosotros lo recomendamos que sea con un sistema multisensorial como el que recomienda Orton Gilligan. Lo pueden hacer con la arena o lo pueden hacer también con plastilina. Lo importante es sentir las palabras para que ellos vivan y sientan y entiendan cada una de las palabras. Eso hace que realmente luego comprendan y adquieran mejor la lectoescritura. Siguiente. Como decía, ¿no? Pues los programas que usan este tipo de enseñanza son conocidos basados como los de Orton Gilligan, que es los que les decía. También se puede empezar por desarrollar la conciencia fonológica, es muy importante para las personas con dislexia, y ese es el fundamento para aprender a leer y una parte sobre todo importante para decodificar, que es el problema muchas veces que tiene una persona con dislexia. Siguiente. Ah, mira, ahí no sé qué pasó, pero se perdió. Los síntomas en secundario, ¿no? La parte, digamos, de los adolescentes con dislexia. Los más principales pues son, por supuesto, dificultades en lectura y escritura, la inaversión con la lectura y la escritura, cambiar el orden de las letras sílabas dentro de las palabras, añadir letras sílabas o palabras, confundir letras simétricas como en espejo, mucha gente nos lee en espejo, o nos escribe en espejo, cambia letras por otras, las sustituyen, junta y separa palabras, comete un número elevado mayor de, por supuesto, faltas ortográficas, comete errores de sintaxis, errores gramaticales, número elevado de errores con la puntuación, sobre todo con la lectura y la escritura, dificultades para seguir las lecturas colectivas, muchas veces cuando hacéis esto de siguiente, 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 ahí se pierden porque han pasado de renglón. Ahí se saltan renglones al leer, que lo acabo de decir, se inventa palabras de leer o al realizar una explicación oral para salir del paso. ¿Todos tenéis el documento? ¿O le falta a alguien? Siguiente. Bueno, si tenemos sospechas, ¿a dónde tenemos que acudir? A los protocolos de dislexia. Si de repente tenemos sospechas, ahí tenéis la página web, los que están online, para poder acceder a los protocolos de forma gratuita. Veréis que están hechos por ciclos educativos. Aquí he entregado personalmente el primer ciclo de primaria para los de básica y el primer ciclo de secundaria para los de las de superior, para que los que estén en casa puedan ojear el documento en internet de forma gratuita. Siguiente. Bueno, esa era la muestra que ayer, que todo el mundo se quedó con muchas ganas de ver, ¿no? De cómo era el protocolo de dislexia. Ahora mismo lo estáis teniendo vosotros delante de vuestras caras, vamos. Fijaos en el documento que os hemos entregado. Os voy a pedir que hagamos un ejercicio de pensar en alguno de los chicos con los que estabais pensando. Uno de los chicos que estabais pensando seguro que tenéis en clase o que habéis conocido o algún familiar. ¿No tenéis documento? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Faltan documentos? Allí no tienen. ¿Primaria o secundaria? Secundaria. ¿Tenemos más? Es que he impreso también los que me han dejado en el hotel. No se crea que he podido imprimir muchos. Y los dos son secundaria. Primaria. Tenemos de primaria. Sí, claro. Yo se lo llevo, Bueno, pues poneros un momento en situación de estar en la clase y vamos a rellenar juntos el protocolo de dislexia para que veamos en la sintomatología de las personas que pensáis. Basta que agarréis una persona, no es para varias, sino para una, y marcáis sí, si tiene ese síntoma, no, si no lo tiene, o otro más que es sin evidencia. O sea, que no tengáis evidencia de que eso pase. Puede ser un sin evidencia. No hay una evidencia concreta. Y entonces os vamos a dejar un tiempo para que lo visualicéis y lo rellenéis y luego lo vamos a comentar para que veáis un poco los síntomas más frecuentes que cada uno de vosotros habéis marcado, porque estoy seguro que muchos de vosotros vais a coincidir en la gran mayoría de síntomas. Nosotros el protocolo de dislexia pedimos que se rellene por dos partes, una por el maestro y otra por la familia, porque a veces también es bueno que comparéis como maestros qué os dicen la familia,
Muchas veces os dan datos que a lo mejor no tenéis. Fijaos, déjame uno para mí. Fijaos que al final hay también un área de personalidad y organización, donde dicen, ves, baja autoestima, muy susceptible, baja resistencia a la fatiga, con frecuencias catalogado de vago. O sea, hay varias áreas, la comprensión, la lectura y la escritura, las matemáticas, los aspectos cognitivos como la memoria, la atención, la concentración, la percepción, la orientación y la secuenciación, problemas de salud, la personalidad y organización personal y la coordinación psicomotriz. Estamos tocando, si se fijan, la dislexia, la discalculia. Ya no hay tiempo. Ya se acabó. Pero son 2 horas. Son 2 horas. Bueno, si no ya me pegaba un tiro. Vale, un susto. Son 2 horas. Y nosotros intentamos incluso acabar antes, como ayer. Bueno, podéis ver, os dejo ahí un ratín, nada, 5 minutos para que marquéis lo que queréis, ¿vale? Que luego vamos a hacer otro ejercicio y compararemos un poco la sintomatología que encontráis en vuestras aulas a diario. Ya os puede servir incluso para tener relleno el próximo niño que tengáis, ¿no? Cuando lleguéis a clase ya tendréis rellenado el de que penséis. ¿Tenéis algún alumno vosotros con dislexia en clase o no? ¿Tenéis algún alumno en clase con dislexia o no? ¿O pensáis que pueda tener? Bueno, pues venga, rellénele. Échenle. Además pueden compartir la información, quiero decir que pueden hablar entre ustedes. A lo mejor tienen casos que son comunes o que son un alumno que son los mismos. Hay a veces que tienen la maestra, una tiene la maestra o 3 maestras tienen el mismo alumno, también puede pasar. Venga, les damos 3 o 4 minutitos para rellenar el sí no. Las madres también lo pueden rellenar y las profesionales también, ¿eh? Seguro que tienen muchos casos. Voy. Me preguntan por aquí que para adultos. Yo le he dicho que si agarran el último protocolo de formación, no aquí, sino en internet, en la página, el protocolo de formación, nosotros le llamamos allí formación profesional superior, eso ya es una edad de 18, 19, ¿vale? Que ya, igualmente, también podemos hacer una cosa, que es que muchas personas recuerdan perfectamente lo que les pasaba en el colegio. Pueden agarrar el de una edad concreta. ¿Qué te pasaba a ti con 10 años o con 15? Y lo rellenan. O sea, pueden preguntarle, ¿con 15 años te pasaba esto, esto y esto? Puede pasar, ¿vale? Uy, se fue la pantalla. Ahí está. Bueno, siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sería ideal para que las personas con dislexia funcionaran bien en nuestras aulas? Tener un plan de actuación. Nosotros le llamamos el plan individual, el PI, el plan de actuación individual. Y eso se puede cumplir si conseguimos hacer varias cosas. Una, por supuesto, el protocolo, que lo estáis haciendo vosotros ahora. Otra, las adaptaciones que el protocolo nos recomienda, porque este protocolo es de detección y de actuación. Nos explica, en base a lo que nosotros habremos marcado, luego, qué debemos hacer por asignaturas. O las asignaturas, sobre todo las más importantes, las más comunes, porque no todos los países tienen las mismas asignaturas. Y el proyecto CIAP, que ahora les contaré, que es una actividad pequeña de normalización en la clase, porque si dejamos adecuaciones a los niños con dislexia, pero luego los compañeros se burlan de ellos porque tienen esas adecuaciones, volvemos otra vez al puesto de inicio. Nosotros le llamamos proyecto CIAP porque son las siglas de conocer, entender y aceptar positivamente. Es la manera de alguna manera, hablar sobre el tema de la dislexia como algo normal, normalizar la situación. Siguiente. Bueno, el taller CIAP, también se le puede llamar el taller Disfriendly, ¿no? Porque es amigable. Lo que pretende es dar a conocer la dislexia desde el enfoque global y poder normalizar las dificultades específicas de aprendizaje dentro del aula, no fuera, dentro. Pretendemos también conseguir que los alumnos estén emocionalmente sanos, dar a conocer su potencial, que también lo tienen, evitar así también el bullying y darles a conocer su forma de aprendizaje, así como herramientas que les permiten estar en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de compañeros.
debemos ponernos en la piel de las personas con dislexia y para eso, si pasamos al siguiente, vamos a hacer una actividad. Seguramente ahora tengan todos una hojita en blanco, ¿verdad? Pues vamos a agarrar la hoja en blanco y vamos a escribir un dictado con la palabra que no es con la mano que no es común. ¿No tenéis hojas? Bueno, podéis usar, espera. La parte de atrás del protocolo no les sirve. Si no tienen hojas, la parte de atrás del protocolo está en blanco. Ahí están repartiendo. Bueno, vamos a hacer un mini dictado, muy mini, con la mano no habitual que usamos. Lo digo porque no vale hacer trampa y los ambidiestros pues son unos afortunados, ¿eh? Esta cámara creo que se ha quedado parada. ¿Está mirando hacia allí? Ah, bueno. Está mirando hacia el público, para que vean la actividad. En casa también lo pueden hacer, ¿eh? En casa, agarren una hoja en blanco con un boli, que les vamos a hacer un dictado. Consejo, si no me pueden seguir, salten la palabra que no puedan acabar, ¿vale? Para que luego vean los huecos en blanco que les va a quedar. Y cuando diga finito, o sea, stop, todos con las manos levantadas. No vale mirar a los compañeros ni vale hacer trampa, ¿vale? Estamos todos listos, todos tenemos papel y boli. En casa entiendo que también, ¿eh? Bueno, pues empezamos. Venga, la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico. La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico. Que afecta al 10% de la población mundial. Que voy muy rápido. Pues imagínense en clase lo rápido que van con los niños. La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al 10% de la población mundial. Punto. Seguimos. La dislexia es hereditaria. Esa palabra, hereditaria. Y a la vez crónica. La dislexia es hereditaria y a la vez crónica. ¿Se han quedado con todo el texto? ¿O lo vuelvo a repetir? La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al 10% de la población mundial. Punto. La dislexia es hereditaria y ya no me acuerdo ni lo que dije. Esa memoria a corto plazo, ¿eh? Y es crónica. Mi memoria a corto plazo me ha fallado. Bueno, manos arriba, venga, sin miedo. Ahora sí que pueden mirar al del compañero. A ver si ustedes entienden algo de lo que hay ahí escrito. Porque normalmente es lo que pasa. Bueno, pues, o sea, no quiero hacer abuso, no le he visto la cara, pero aquí lo podemos enseñar a la cámara. Fíjense las letras que tiene, parece mi hermano bebé que ha escrito eso, no pasa nada. Nos pasa eso siempre, lo han mirado. Hay alguien que habrá tenido suerte, estoy seguro que mucha gente lo haya podido escribir más o menos bien. Pero esto, madre mía, yo no entiendo ni lo que has puesto ahí. ¿Cómo ocupas toda la hoja para un dictado tan corto? Ah, es el de ella. O sea que estáis aquí haciendo chismosos de comparando. Pero bueno, se entiende, La dislexia es un trastorno. Y además escribe de lado. Qué típico esto, A ver, ¿qué más? Fíjese la diferencia de los tamaños, Atención. Que lo vean las cámaras. O sea, que me lo expliquen. ¿Cómo puede ser que una haya ocupado toda aquí está correcto, Bastante correcto. Pero bueno, la letra... eso no se sabe si es una CH o qué es. Y aquí usted trampa porque tenía filas. No, crónica. Clónica no existe esa palabra. ¿Qué es clónica? ¿De cloro de la piscina o de qué es? Bueno, esto en definitivamente es lo que sufren cada día las personas con dislexia. O sea, ustedes me decían, bueno, vas a levantar la mano con una pregunta. ¿A quién le ha costado seguir el ritmo?
A mí. ¿Quién le ha sentido la mano como que le pesaba más, ¿no? Que le dolía un poco más? Hay gente que sí. Bueno, al fin y al cabo, pero si hemos hecho un mini dictado de 2 frases. Imagínense todo lo que tiene que copiar una persona con dislexia de forma continua en la clase. Al final es imposible. Esto es la sensación que tiene normalmente una persona con dislexia. Fíjese, mire, les traje un dictado de un niño. De un niño ya que tiene casi 14 años. Y fíjense que la letra es muy parecida y desordenado como la de ustedes, ¿verdad? A ver si alguien sabe leer lo que pone ahí. El capitán fue de, en vez de poner fue de puntillas a la bodega. ¿Y qué hizo? Golpeó los barriles. ¿Y aquí qué pone? Ayer, no, pone al ver que no respondía nadie, ¿qué pone el siguiente? Creyó que estaban dormidos y destapó. Punto. Luego no puso la mayúscula, ¿verdad? Se encontró, no hay acento, con los ladrones cocidos como huevos fritos. Bueno, no tiene mucho sentido el texto, ¿verdad? Pero bueno, debía ser de un cuento de un capitán que iba ahí al barco y se quedó cocido como un huevo frito. Pero esto, fijaos, la letra, es que estoy seguro que habéis mirado y es muy similar, desordenada, para arriba, para abajo. Siguiente. Bueno, entonces por eso hacemos estos ejercicios, para también empoderarlos. Es importante el proyecto CEIAP, el taller CEIAP de conocer, entender y aceptar positivamente, porque así empoderamos a las personas con dislexia. Es una manera de que crean que también tienen oportunidades para aprender. Y eso se tiene que hacer en un taller de normalización sin falta. Ahora tenéis una excusa buenísima, es el mes de la dislexia, pues tenéis la excusa perfecta para mañana, cuando vayáis a las aulas, decir, mira lo que me contó Iñaki ayer sobre el tema y ponerles, tenemos PowerPoints hechos ya, o sea, si los quieren. Siguiente. Bueno, vamos a los protocolos de dislexia, venga. Vamos a los protocolos de dislexia porque algunos seguro que habéis rellenado algo. A ver si podemos ver alguien que haya cumplido los deberes en tiempo y forma. A ver, el boli. ¿Qué? ¿Alguien lo a ver, ¿qué? Ah, pero... Bueno, pero lo rellenará mañana, imprímalo otra vez, le doy otra copia si quieren. Claro, esto es gratuito, lo que hay que hacerlo para ahora, para el taller de ahora. Que tú querías hacer fotocopias mañana, ¿no? Para todos los alumnos. No, ¿alguien lo ha rellenado o no? Ah, mira, aquí. Hombre, alguien que cumple. Muy bien, mira. Fíjese, vamos a ver en lo que ha marcado. Pero pensaste en alguien o algo. Dificultades a narrar experiencias, cuesta seguir instrucciones, cambia frecuentemente el orden de las letras y las sílabas, omite o añade sílabas, cambia letras por sustituciones, presenta dificultades a la hora de realizar un dictado. A ver, uy, aquí todo sis, -2, este tiene dislexia seguro. Madre mía, mira, solo con lo de jugar más, con hablar, esto es cómo se traban, cuando empiezan a contar algo que, a ver, dice eso lo hacen, a lo mejor no lo hacen. Presenta dificultades a la hora de narrar experiencias. Debe ser un buen narrador porque es lo único que hasta ahí llegaste. Bueno, pueden seguir si quieren, pero no tengan miedo porque ese documento lo tienen en la página web de forma gratuita. Lo pueden descargar las veces que quieran y rellenarlo con los alumnos que consideren, ¿vale? Siguiente. Vale. Las adecuaciones. Nosotros las llamamos adaptaciones, pero las adecuaciones. Es muy importante tener en claro, porque además lo hemos estado viendo ahora, que por ejemplo aquella compañera había marcado prácticamente todo que sí, pues ¿cuándo debemos hacer las adaptaciones? No se deben hacer cuando tengamos el diagnóstico, sino cuando se presenten esas dificultades. Cuando veamos que esas dificultades marcadas con sí están ahí latentes y presentes, debemos empezar con las adaptaciones. Tenemos que tener en cuenta que cada alumno es distinto. Estoy seguro que si aquella compañera quería rellenar con varios alumnos, no le iba a salir la misma tabla con uno que con otro. Por tanto, las adecuaciones no pueden ser las mismas para uno que para otros.
Ah, es que con este me funcionó. A lo mejor con el otro no le funciona. ¿Vale? Bueno, esta me encanta, el número 3. En todas las asignaturas. Porque la dislexia no aparece y desaparece por asignatura. Una persona con dislexia tiene dislexia en todas las asignaturas. No, es que solo le vamos a hacer adaptaciones en lengua castellana. Solo le vamos a hacer adaptaciones en matemáticas porque tiene discalculia. Bueno, y cuando quiera estudiar historia o conocimiento del medio, ¿qué pasa? Que no tiene un problema de lectoescritura. Lo sigue teniendo. Entonces, esas adaptaciones tienen que estar en todas las asignaturas. Y luego, además, otra cosa clave en el número 4 es que se debe hacer para todo. O sea, no es una adaptación solo para el examen o para la evaluación. También se mandan tareas a casa y trabajos a casa. Pues también deben estar adaptados. Algo que se me olvidó decir ayer, que me dolió mucho porque se me olvidó con tanto ruido, es que yo entiendo que muchos de ustedes tienen 30, 40 y 50 alumnos en clase. Pero déjenme que les diga una cosa. Las adecuaciones que ustedes le hagan a las personas con dislexia del material, por ejemplo, un examen, si está adaptado, ese examen va a estar adaptado para todo el mundo por igual. O sea, es inclusivo. Si yo fuera el presidente de la Asociación de Ciegos, seguramente el braille no lo podría defender para todo el aula, porque solo lo entienden las personas ciegas, ¿verdad? Pero todo el trabajo que inviertan ustedes en personas con dificultades de aprendizaje no es excluyente. O sea, si le hacemos un examen, que luego veremos un ejemplo, más separado, con la letra negrita de la palabra que queremos resaltar, eso es bueno para una persona con dislexia, y el que no tiene dislexia no es que le estemos chivando nada. O sea, realmente estamos haciendo un examen inclusivo y adaptado. Entonces, eso lo digo para que tengan motivación y no piensen que van a perder tiempo con el trabajo. Todo lo contrario, con el disléxico se gana tiempo. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las adaptaciones generales. Estas adaptaciones se encuentran en los protocolos de actuación. O sea, el mismo documento que yo les he entregado, las últimas páginas, porque solo les he entregado estas, vienen un poco las adaptaciones generales y luego pautas específicas por asignatura. Por ejemplo, qué hacer con lenguas extranjeras, que lógicamente es un idioma más complicado para la persona con dislexia. Ayer me gustó mucho porque uno de los que está aquí también haciendo charlas y experto en educación me dijo que tenía dislexia y que tenía 5 hijos con dislexia. Y me dijo, nosotros no pedimos que se nos excluya del inglés, queremos el inglés, queremos que se nos adapte el inglés para aprenderlo. Muchas veces dicen, tiene dislexia, le excluimos del inglés. No se trata de excluir, se trata de poderlo aprender, pero lógicamente con nuestras herramientas, ¿no? Bueno, una adaptación muy concreta es que puedan demostrar todo lo que saben de diferentes formas. No existe solo el papel y el lápiz o el bolígrafo para poder redactar lo que saben. Se puede hacer un examen oral, ¿verdad? O se puede decir que nos hagan un trabajo sobre un tema, que a lo mejor está en ese momento de examen. No contabilizar las faltas ortográficas. Esto es una adaptación y os voy a explicar por qué. Porque una cosa es corregirlas y otra es contarlas, que es muy diferente. Porque claro, seguramente si fueran profesores de educación física, ustedes no le quitarían puntos a un cojo por hacer la prueba peor que el otro. Estoy seguro que no. Nadie se atrevería. O a un ciego que se estapa contra una pared porque no ve, no le van a decir es que usted ha hecho mal la prueba de la gincana. Entonces, esto es lo mismo. Si nuestro problema principalmente es la lectoescritura y la comisión de las faltas ortográficas, por supuesto se nos debe que explicar y corregir. Sobre todo cuando hacemos esa asignatura, por ejemplo, de lengua y se nos están explicando las reglas ortográficas. Por eso un consejo que le doy a las maestras es vayan tema por tema. Pues a ver, hoy corregiremos solo las agudas o las esdrújulas, porque es la manera de que realmente hagamos una pequeña reeducación con ellos. Hay una de ahí que pone, no sé si es no corregir en rojo, pero bueno, si no está, lo pondrá en la siguiente. Porque lógicamente un niño con dislexia se frustra al ver todo lleno de rojo. Es un color que sabéis que es agresivo, que es de mal, 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 error, error, error. Bueno, hay muchos otros colores, no hace falta corregir en rojo. Ni tampoco hace falta corregirlas todas. Centrémonos en el tema que estemos dando. Y luego no podemos penalizarlo, porque si no, por ejemplo, en España, que tenemos una adaptación en la prueba de acceso al carnet, a la selectividad, a la universidad, nunca entrarían en la carrera que quieren por la nota de corte, porque le habrían descontado los 2 puntos por faltas ortográficas. Y a lo mejor son unos cracks en esa carrera. Y se les impide esa posibilidad. Adaptación en la forma y la cantidad de deberes. Estamos mandando a todos
los mismos deberes y lógicamente hemos de pensar que lo que uno hace en 1 hora, el disléxico lo hará en 3. Por lo tanto, tenemos que entender que no le podemos someter a ese suplicio después de haber estado tantas horas en clase, porque si no al final, lo veréis más adelante, no desconectan. El formato del examen, como decía, puede utilizar una grabadora, el ordenador, se puede dar un ordenador, una tablet sin internet para poder contestar y que ustedes luego vean mejor, ¿no? Porque será más legible el examen. Tener el texto a trabajar anteriormente adaptado, no obligar nunca a leer en contra de su voluntad. Esto ya creo que en el siglo XXI es algo que da miedo. Las tareas siempre deben estar adaptadas al nivel de su lectura. No podemos decirle vamos a hacer los deberes que ni siquiera va a comprender. Y hablar con el alumno es muy importante. Siguiente. Hablar con el alumno es muy importante. Mira, aquí os he puesto, hay muchas maneras de hacer adaptaciones. Una es hacer los mapas mentales, ¿verdad? O los diseños con los dibujos. El tema de los tiempos verbales es algo que yo expliqué ayer que aún no se me ha quedado. A mí me preguntáis ahora un tiempo verbal. No me lo sé. No sé si vosotros estáis... os costaría o no os costaría. Pero la verdad es que es bastante difícil. Pero fíjense que hay muchas maneras de explicarles. Piensen que tenían tiempo con el espacio y el tiempo. ¿Os acuerdan? Presente, futuro, pretérito. Pues aquí es un ejemplo, pero como este hay muchos. Me aparto para la foto. Muchos ejemplos de adecuaciones para la hora de aprendizaje. Siguiente. Bueno, ¿cuándo poner las adaptaciones? Esta es la pregunta clave. ¿Cuándo se las tenemos que poner? Antes lo he dicho, no hace falta tener un diagnóstico para tener en marcha las adecuaciones. Si presentan sintomatología muy frecuente de dislexia, debemos ponerlas. Porque si las ponemos y luego finalmente tienen una dislexia, discalculia, disortografía o lo que tenga, le habremos hecho como cuando en el cáncer se detecta a tiempo. Un trabajo tremendo para que no se agrave el cuadro. En cambio, si luego no tiene, no le habremos dado nada como una pastilla que realmente luego no se pueda remediar. Pero sí habremos trabajado. Nunca debemos esperar a que el alumno fracase para ponerlo en marcha. Hay mucha gente que dice, es que no lleva 2 años de retraso. Es que, claro, es que... pues o se las quitamos cuando aprueba. Bueno, pues vamos a quitarnos las gafas cuando aprobemos todos. Volveremos otra vez a donde estábamos, a volver a hacer mal los exámenes. Siguiente. Fijaos, en los exámenes y trabajo, estas 3 claves son muy importantes, ¿no? Como os decía, como tienen muchos problemas con el tema del tiempo, el poder agendar con ellos, con los alumnos, las fechas de trabajo, o de los exámenes, con antelación es importante para trabajar la memoria, porque si lo estudian al día anterior no se van a acordar de nada. Pero si saben que van teniendo los temas, pues ellos se van programando para estudiarlo de forma individual. Prescindir de los exámenes globales, vayamos por temas que estemos dando. Es mejor a lo mejor hacer 10 de temas que hacer uno tan intenso que cuando llega ya al 50% del examen se está durmiendo y al final no rinden nada. Y luego no volver a evaluar lo que ya hemos evaluado. Porque muchas veces pasa que por la propia memoria a corto plazo nunca se puedan acordar. Siguiente. Bueno, las medidas generales de las adecuaciones las tenemos en tiempo, en entorno, en presentación, en instrucciones, en respuestas y lo que más os gusta es en cómo debemos corregir. Luego online se queda todo guardado, o sea, pueden verla poco a poco, imprimirla incluso. Siguiente. Bueno, intentar no realizar 2 exámenes al día. Esto es muy importante, porque además también tenemos que ser estrategas que lo ponen ahí en administrar varias sesiones, permitir descansos o considerar el momento del día en el que se lleva el examen. Está claro que no rinden igual por la mañana, no digo la primera hora que están dormidos, pero tampoco a última hora que también están dormidos. O sea, también tenemos que tener a los niños frescos con los exámenes, porque a veces nos sometían a un cansancio tremendo. Aumentar el tiempo permitido para la prueba. Muchas veces si se lo decimos ni lo utilizan. Ni utilizan el tiempo, pero baja el nivel de presión. Porque si no están más pendientes del cronómetro o del tiempo de su reloj que del propio examen. Y ahí se ponen nerviosos y es cuando suspenden. Es muy importante dar un poquito más de tiempo o incluso si no han acabado a tiempo poder darles un espacio aparte en tutoría o donde sea para acabar el examen. Pero no démosle al menos la oportunidad de que puedan acabar. Siguiente. El entorno. Bueno, es muy importante que hablemos con nuestros alumnos, que sepan
¿no? Hacerles saber, fíjate abajo, que va con lo primero, que conocemos la presión que un examen conlleva. La empatía, que vendría a ser un poco el resumen de esta acción, yo creo que es vital para las personas que tienen dislexia, porque cuando nosotros como alumnos sentimos la empatía del profesor, muchas veces nos relajamos un poco y se deja de agudizar la sintomatología disléxica. Crear un clima de confianza al fin y al cabo, ¿no? Y administrar la prueba individualmente en pequeño grupo o separado. ¿Esto por qué es? Porque aunque tengan déficit o no tengan déficit de atención, cuando uno está nervioso y de repente acaba la prueba prácticamente la mayoría de clase y se ponen a levantar, solo el ruido de las sillas les desconcentra muchísimo. Pero al final, si queremos que estén concentrados, eso no ayuda. Siguiente. Bueno, sobre el tema de la presentación de un examen, que esto son cosas que me pedís a veces de cómo podemos hacer que un examen esté mejor adaptado o un trabajo. Bueno, pues entregar el examen con la letra más grande y aumentar el espacio para que sea más legible. Esto parece una tontería, pero para una persona con dislexia puede ser todo un mundo. Lo que les decía antes, que he dicho que saldría aquí, resaltar las palabras clave en negrita. Es muy importante que resaltemos las claves en negrita, porque a veces nos vamos por los cerros de Úbeda, que se dice, y no vamos a lo que se nos está preguntando. Simplificar el lenguaje de las instrucciones. O sea, explicar muy claramente lo que queremos, no andar mareando mucho la perdiz con la historia. Tener espacio a continuación de cada pregunta para contestar. Rebajar la cantidad de texto a trabajar. Se puede utilizar apoyo visual en las preguntas, esto ayuda mucho a ponernos en situación de lo que se nos está preguntando. Poder elegir el papel a utilizar, porque muchos se encuentran más cómodos con a lo mejor uno que sea más duro, que sea de color con un fondo amarillo, que ayer lo hablábamos, nos hacían preguntas ayer y una de ellas era cómo podían tener una mejor legibilidad. Bueno, hay un estudio que dice que con un fondo amarillo es mejor. Tampoco tiene por qué irle bien al 100% de los disléxicos, pero si los piden porque les va mejor, facilitémosle, porque eso es bueno. Y poder hacer uso del ordenador. Por supuesto, un programa lector o un programa editor como puede ser el Word nos va a facilitar la tarea al disléxico y al profesor. Porque si no, cuando corrigen, a mí me decían, Iñaki, ¿qué es lo que pone aquí? Muchas veces ni lo podía leer yo, por tanto no era que no, a lo mejor había contestado bien la pregunta, pero no se entendía lo que había contestado, no había prueba. Siguiente. Fíjense el ejemplo con letra más grande y más espaciado, se ve más limpio el examen. Siguiente. Lo de resaltar las palabras clave puede ser en el propio ordenador o puede ser con un fosfi, ¿no? Como no sé, un subrayador, que es lo que en el ejemplo de este no está subrayado en el ordenador, está subrayado en un fosfi. Escribe el signo según sea mayor o menor, ¿veis? Clave, ¿qué es lo que buscamos? El signo, porque a veces nos escriben otra cosa. Siguiente. Simplificar el lenguaje de las instrucciones. Muchas veces, yo ayer explicaba que tenía un profesor de matemáticas que antes de que entregáramos pasaba por nuestras mesas y nos decía simplemente revisa. Esa tontería, esa palabra a nosotros nos ayudó muchísimo porque muchas veces conocemos el protocolo, ¿verdad?, de cómo resolver el problema o la multiplicación o la matemática, pero no lo hemos hecho bien por un lío con los números o porque a lo mejor cambiamos el 6 por el 9 y entonces el resultado no está dando correcto. Pero realmente, si hacemos un revisa no le estamos diciendo que es dónde está el error, sino que hay que a lo mejor prestar mayor atención en donde tenemos el problema. Siguiente. Utilizar el refuerzo visual. Fijar, este examen está en catalán, no lo vais a entender si lo leéis, pero dice, Julia ha comprado 5 botellas de leche de 5 letras cada una. ¿Cuántos litros de leche ha comprado Julia? Y aquí pone 35, bueno. Pero hay 5 botellas visualmente que pone la botella 5 litros. Es una tontería, porque realmente se le está diciendo lo mismo que lo que se está pidiendo en la explicación, pero de forma audiovisual. Siguiente. Bueno, poderle leer las instrucciones, poderle leer en voz alta el examen al alumnado, creo que es algo bastante importante. Además, es algo que es bueno para todos. Tú puedes empezar el examen, buenos días, os voy a leer, a ver, ¿hay algún problema, algo que no comprendáis? Muchas veces es un tema de comprobar que hayan comprendido bien la pregunta, porque quien mal entiende, mal contesta. Ayudar al alumno a comprender el enunciado, que muchas veces no lo han comprendido y por eso contestan mal.
Hacer ejemplos adicionales de respuesta. Proporcionar las pautas sobre la forma de cómo deben responder. Pautas, no la respuesta. Permitir al alumnado solicitar ayuda. Muchas veces, oye, no, pues ya está, di la instrucción, ya no se me puede preguntar más. Y a veces tienen una duda o surge una duda en la última pregunta o en la penúltima y a lo mejor por esa tontería de no resolver su duda, suspende el examen. Permitir el uso de la letra ligada o mayúscula. O sea, si a veces hacen una letra diferente en ese sentido, no lo demos como falta ortográfica, sino lo demos como una adaptación para que ellos lo entiendan mejor. Siguiente. Y la forma de respuesta. Hay diferentes formas de respuestas alternativas. Aquí pone tipo test, oral, con ayuda de imágenes, con el ordenador o incluso un mapa mental. Yo he visto exámenes que son un mapa mental, porque te están haciendo un trabajo de lo que se les está preguntando en respuesta de forma mental. ¿Han comprendido lo que les hemos enseñado? Sí. Luego allá está la nota que le pongan. Poder grabar las respuestas para posteriormente tenerlas. Eso es una prueba también. Hoy en día tenemos el móvil para grabar o la grabadora. A mí, un secreto que les puedo contar yo es que en la universidad yo marcaba con un asterisco las preguntas que quería responder oralmente porque me sentía incapaz de a lo mejor redactarlas porque era un tema a lo mejor muy complicado. Luego la propia maestra me decía, Jolín, enseña que si te lo sabes. Digo, no, si yo saberme lo sé. El tema es saberlo explicar y saberlo explicar bien. Porque muchas veces también dicen, máximo 100 palabras, ¿verdad? Bueno, a lo mejor se explica mejor oralmente. Permitir el uso del diccionario. A veces hay miedo para enseñarles el diccionario. Porque a lo mejor malentienden una palabra de toda la frase, de la pregunta, y si no entienden esa palabra, no pueden comprender qué es. O sea, o preguntarla, ¿no? Oye, maestra, ¿qué significa palo? No sé. Bueno, puede ser el palo de la fregona o el palo de qué. O es un palo lo que te han dado. En España decimos que nos han dado un palo cuando nos han robado, ¿no? Puede ser diferentes significados. Para los discalcúlicos, permitir el uso de la calculadora. Yo aún llevo 9 años trabajando con mi jefa y nunca me ha dicho que no use la calculadora. No, nadie se va a enfadar. La plantilla de las fórmulas. ¿Cuántos de aquí no se conocerán las fórmulas de física o química de memoria? Estoy seguro que difícil. De memoria todas, imposible. O hay un superdotado. Pero vamos, es bastante complicado. Y poder completar la respuesta, a veces con incluso alguna imagen o dibujo. Oye, ¿qué problema hay en que completemos la respuesta con una imagen o dibujo? Siguiente. Vamos a la clave, la corrección, que es lo final. Valorar los trabajos o los exámenes por su contenido y no por sus errores ortográficos. Porque si no, al final restamos más que lo que sumamos, ¿verdad? Que de hecho, sé que en la nueva escuela están por venir el tema de los proyectos, ¿verdad? Oye, ahí es donde valoramos más el proyecto, el contenido. Eso en trabajos también, ¿eh? No solo en exámenes. No ridiculizar jamás al alumnado. ¿Cuántas veces me han sacado un alumno? Mira lo que ha hecho, le cortamos el examen. O sea, ha pasado esto. Evitar corregir en rojo, les dije antes, ¿verdad? Hay mucha gente que elige ahora el verde, color esperanza. O el turquesa, que es nuestro color. Bueno, hay una esperanza de que se sepa las tablas de multiplicar. Evitar que sea otro compañero que lo corrija. Bueno, esto me lo hacían a mí, yo me acuerdo. Venga, ahora cambiaros el examen. Bueno, las risas eran monumentales. Pero claro, el ridículo que hacían o lo mal que dejaban a uno, la verdad es que te hacía sentir mal todo el tiempo. A mí me daban ganas de coger y denunciar a la maestra. Valorar el esfuerzo y no tan solo el resultado. Yo me acuerdo que a mí me decían, bueno, tú apruebas, Iñaki, porque sabemos que te has esforzado. O sea, valorar, sabéis cómo son vuestros alumnos porque veis cuando se esfuerzan o cuando no se esfuerzan. Y además tener en cuenta su material alternativo. Los cuadernos, los trabajos que han ido haciendo con vosotras, ¿no? La predisposición a trabajar en clase. También muchas veces no hay predisposición porque están cortados, porque le están haciendo bullying o porque realmente están riendo de él. Veamos que si es, es que no quiere salir a la pizarra, pero ¿por qué no quiere salir a la pizarra? ¿Porque sea una persona vergonzosa o porque realmente tiene problemas de tener ridículo? Luego están, creo que aquí también los tenéis, ¿no? A nosotros nos dan un libro cada trimestre, el famoso libro de lectura, y aquí deberíamos poder tener en cuenta que podemos intentar entregar un resumen después de cada capítulo, porque muchas veces les cuesta seguir todo el hilo del libro, ¿no? La exposición oral, que vendría a ser también poderlo hacer en oral. Poder entregar un mapa mental, también como lo decíamos, sobre la historia del libro.
poder elegir el libro, o sea, dar unas opciones, varias, a ver, para que les motive alguno. O también, por ejemplo, encontrar, que esto hoy en día se llama mucho en España, los libros que ya estén en formato de audiolibro o con lectura fácil, o incluso libros que tengan película o una serie, para que puedan hacer la doble lectura. Venga, vas a leer el libro, pero también lo vas a seguir, para ver si tienes una buena comprensión de lo que has leído, ¿no? Sí, porque así comprenderán muchas cosas de las que leyeron. Pero darle la opción, o ir por capítulos, ¿no? Decir, bueno, vamos por un capítulo, hay libros que tienen series o películas, pues vayamos por capítulos, para no tener que hacer una lectura obligada y corriendo de todo el libro. Yo creo que es mejor hacerlo por capítulos. Bueno, las herramientas mágicas para la equidad, ¿no? Que son un lector, el poder usar el dictado a voz, yo lo uso mucho el Siri para poder redactar mis mensajes, ¿no? La grabadora, que hoy en día ya la grabadora ni se lleva porque tiene grabadora el móvil, pero hay grabadoras. Si no queremos, tenemos miedo a que nos chiven las preguntas el móvil, pues llevemos la grabadora. El ordenador o la tablet, ¿verdad? Y la calculadora. Siguiente. Os he puesto aquí una aplicación que se llama Lecto, que es una aplicación que hicieron 4 niños de 16 años de Argentina, que como trabajo de final de proyecto de su grado, quisieron hacer algo que sirviera para cualquier persona que no tuviera, digamos, el suficiente economía para permitirse un lector de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces Lecto, en este caso, si os fijáis, que es que está un poco lejos, tiene una fuente especial, que ayer nos hicieron la pregunta, ¿cómo es la fuente especial Open Dyslexic? Os la podéis descargar de forma gratuita. Es una fuente que lo que hace es que es más amigable para las personas con dislexia. Vuelvo a repetir, no tiene por qué ser al 100% de las personas con dislexia, pero seguramente en su gran mayoría de los que hicieron el estudio vieron que leían mejor y entendían mejor con Open Dyslexic. Esto es muy fácil de descargar y de cambiar. Este programa ya viene de por sí con el Open Dyslexic, pero incluso sé que se pueden cambiar por una Arial, una Verdana, ¿no? Las más recomendables. Si os fijáis, tiene una cosa que se llama el color por letra. ¿Por qué? Porque como la B, la Q, la D, o el 9, el 6 son muy similares, es autoconfigurable. O sea, vosotros como maestros decís, bueno, a partir de este curso todas las rojas van a ser las Bs, todas las azules van a ser las Ps, todas las verdes son las Qs. Pues si integramos la lectura y la escritura no solo con letras, sino también con colores, cuando todos sepamos que todas las rojas son B, sabemos que suenan B, ¿no? Es una manera. O la V, cambiarla también para que vean que es diferente. Las que tienen el mismo sonido, ¿no? La C y la Z. También permite la lectura en voz alta. Aquí no se ve, pero tiene un play. Y entonces podemos, lo que hemos escrito en el Word, podemos escucharlo. Esto hoy en día está en todos los lados. En el iPhone hoy en día le haces una foto al texto y le lee ya. O sea que es verdad que hace unos años, en el COVID, empezaron a mejorar el tema. Y luego la foto por palabra, que vendría a ser el diccionario de pictogramas, que viene ya de base con un buen diccionario, pero que vosotros incluso podéis trabajar y agregarle más fotogramas o pictogramas a cada palabra. No entiendo lo que significa palo. Se han puesto encima de la palabra palo, si te fijas, y sale un palo debajo. Entonces es una manera de que en un solo programa tengan también la comprensión del vocabulario y lectora. Siguiente. Bueno, ya vamos acabando. O sea, falsos mitos hay muchos sobre en torno al tema de la dislexia, y una de ellas es siempre decir si le estaremos dando demasiadas posibilidades. Y ahora hablaremos sobre ese tema y entenderemos por qué no. Si le haremos diferente a los demás. Yo creo que todos somos diferentes. Todos. No las personas con dislexia y sin dislexia. Si se sigue esforzando, no las necesita. Vuelvo a decir, a nadie le van a quitar las gafas porque se haya esforzado más o menos. Si aprueba, no necesita ninguna adaptación. Bueno, pues suspenderá y volveremos otra vez a la parte inicial. En bachillerato no las va a tener, bueno, en superior o universidad, mentira. De hecho, los primeros en hacer adaptaciones en España fueron las universidades. Los niños y niñas necesitan soportar la frustración. Esto no sé, esta afirmación, o sea, los niños y niñas necesitan ser niños y niñas felices, sobre todo. Y la última que siempre nos dicen es que se les está etiquetando. La etiqueta de tonto y de vago y de inútil, esa es mucho peor que la etiqueta de lo que realmente tenemos. O sea que yo lo que quiero son niños con su etiqueta correcta, no la etiqueta
que duele. Puede que haya algún caso de un niño con dislexia que se avergüence de tener dislexia. Eso nos pasa, o sus propios padres que no quieran decir que tiene dislexia, pero les puedo asegurar que el 99% de los casos que nos llegan, cuando se les explica, hasta respiran. Mi hermano, cuando le dijeron que era disléxico, le dijo a mi madre, qué bien saber, mamá, que realmente no era tonto. Y él tenía 8 o 9 años. Siguiente. Ahí está lo del tema de las ventajas. Las ventajas o igualdad de condiciones. ¿Realmente ustedes consideran que el llevar gafas es una ventaja? ¿El que puedan usar los ciegos el braille es una ventaja? ¿O que incluso la lengua de signos es una ventaja para un sordomudo? ¿O realmente es una igualdad de condición y de oportunidad? Siguiente. Yo creo que con esto, con este tipo de actividades, con el tema del taller, fomentamos la diversidad. Está claro que hay diversidad, que todos somos diferentes y nosotros tenemos que ser los primeros en fomentarla y en normalizarla, porque va a existir siempre y de cada vez más. Porque, por ejemplo, existen trastornos como este que son crónicos. Siguiente. Esta imagen, que seguro que la habéis visto 1000 veces, a mí me encanta, ¿no? Que es iguales pero a la vez diferentes. ¿Por qué? Porque si a todo el mundo le diéramos lo mismo, lógicamente seguirían en desigualdad. En cambio, si le damos a cada uno lo que necesita, los tendremos a los tres o a las personas del aula en la misma igualdad de oportunidades y condiciones. Hay una foto típica en Instagram que es el de los niños detrás de una valla, ¿verdad? Que están todos, uno que ve, uno que no ve. Esto vendría a ser lo mismo. Siguiente. Bueno, muy importante para ya casi acabar. 1. El niño debe ser el protagonista de su propio aprendizaje, porque nosotros vamos a seguir siendo maestras y nos seguirán pasando niños y cada niño será un mundo diferente. Cada niño es especial y cada niño tiene que ser protagonista. Ayer hablábamos, había un profesor, hicimos como un brainstorming de ideas de por qué había tanto fracaso escolar en América y demás, y había uno que decía, no fracasan los niños, sino fracasa el sistema con ellos. Un niño que es menor de edad no puede saber fracasar porque no tiene nunca para nada toda la información que tenemos nosotros. Debemos preguntarnos por qué fracasan los niños. Rebajemos el nivel de ansiedad cuando el alumno conoce y sabe lo que le vamos a exigir y cómo lo vamos a hacer. Es muy importante que lo sepan, saber poco a poco qué nivel le vamos a ir pidiendo. Se siente que le tengan en cuenta y hace que se le motiva y además se le responsabiliza. El famoso triángulo es una responsabilidad de familia, escuela y niño. Cuando falla una de las tres partes, todo se va al carajo. O sea, necesitamos que todo eso funcione. Comparte sin temor lo que pasa con los otros, normalizando la situación en el aula. O sea, no tenemos que tener miedo a compartir lo que está pasando, que hay personas con dislexia o con cualquier otra discapacidad o trastorno de aprendizaje. Haremos la clase más diversa, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿cómo podemos formar parte de esta solución para que la dislexia o los trastornos de aprendizaje no sean un problema? Pues bueno, una de ellas es formándonos, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Creo que es la más importante. Luego, asesorándonos. Muchas veces los maestros tenemos miedo a preguntar. No tenemos que tener miedo a preguntar. No nos hicieron expertos en todo. Las personas con magisterio, con logopedia, con psicopedagogía, no les enseñaron en sus carreras lo que era el tema de la dislexia o cómo debían trabajar la dislexia en el aula. Algunos sí, pero algunos no. Entonces, no tengamos miedo a preguntar. El pediatra, un doctor, está continuamente formándose porque salen nuevas enfermedades. Vino el COVID. Tuvimos que hacer malabares, ¿verdad? Realicemos buenas prácticas. Esas buenas prácticas nos pueden servir de ejemplo para el resto de compañeros vuestros de trabajo. Porque si no, a veces el gran trabajo que hacéis vosotros, los que estáis hoy aquí, os lo carga el compañero que no quiere trabajar. Esto también pasa. Ofreciendo respuestas individualizadas a cada alumno. Lo que os decía, no hay dos personas con dislexia igual, pero tampoco las hay en general iguales. Promoviendo y utilizando las metodologías que sean inclusivas, ¿no? Estamos ahora en el tema inclusivo, DUA, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que potenciar. Tenemos que ofrecer las herramientas compensatorias, las adecuaciones. Tenemos que empatizar y tenemos que colaborar. Siguiente. Debemos formar parte, en resumen, de la solución y nunca del problema, porque si no nuestros niños nunca van a avanzar. Yo
os puedo decir que mi hermano siempre se acuerda de los buenos maestros y de los malos maestros. Los que le ayudaron siempre los lleva en el altar, vamos, hasta arriba, siempre. Y te acuerdas, Conchita, cómo me ayudaba, cómo me hacía, cómo tal. Pero también te dice, ¿te acuerdas de Katy, la Catalina, lo mala que era, tal? Yo me preguntaría cómo queréis que os recuerden vuestros alumnos cuando seáis mayores, cuando os crucéis con la calle por ellos. Yo vivo en una isla muy pequeña y nos cruzamos cada día. A mí se me caería la cara de vergüenza de no poder mirar a un alumno, ¿no? Si realmente le hemos hecho la vida imposible. Siguiente. Y además, lo más importante, ¿no?, es que debemos respetar su forma de aprender. O sea, no todos tienen la misma forma de aprender. Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar respetar su forma de aprender. Siguiente. Bueno, os dejo solo para acabar un par de personas famosas con dislexia. Que esto es bueno que cuando hagáis un taller de normalización en clase o expliquéis lo que es la dislexia, también lo hagáis para empatizar y para que también como que se animen, ¿no? Norman Foster, que en su época escolar llegó a pensar que era tonto porque no aprendía con los demás. Sabéis que es un arquitecto muy importante a nivel mundial que hace unas cosas impresionantes a nivel de arquitectura. Siguiente. Richard Branson, que es multimillonario, tiene una empresa que se llama Virgin, un grupo que se llama Virgin, tiene, bueno, desde compañías aéreas, de cruceros, hasta aviones que viajan al espacio. O sea, y siempre le dijeron en clase que era tonto. Siguiente. Kobe Bryant, jugador de la NBA. Bueno, pues seguramente a lo mejor de lectoescritura no sepa mucho, pero está ganando millones con el tema del baloncesto, porque es un crack en lo suyo, ¿no? Le dejaron, la verdad, potenciar muchísimo el deporte. Siguiente. Dubochet, fíjate, este es un caso un poco raro, es biofísico premio Nobel de Química. Siempre relata que en su infancia hubiese sido imposible que llegaría a ser un científico, tan siquiera científico, no hablo de Nobel, porque su dislexia le generaba muchas dificultades para aprender. Pero ahí le tenéis. Bueno, Lewis Hamilton, que es piloto de Fórmula 1 y además ha ganado 7 veces el campeón del mundo, ¿no? Otra persona con dislexia que además lo va contando, lo narra. Steven Spielberg, director de cine. Los niños te preguntan a ver si ET tiene dislexia. No, ET no tiene dislexia, ¿no? Pero sí lo tiene el director. Bueno, y los dos protagonistas de Pirata del Caribe, ¿verdad?, que además casi todos los niños la han visto, son personas con dislexia y que trabajaron conjuntamente para rodar esas películas. Una película y 2 documentales. ¿Ya la viste o qué? ¿Te gustó? Bueno, yo les llamo los masters de la dislexia. La última, que es la película Tare Zameen-Par, traducción Estrellas en la Tierra, porque es una película india. No está en lenguaje español, pero no hace falta. O sea, con solo verla en imágenes y tiene los 4 subtítulos en la pelea con el padre y poco más, se entiende perfectamente lo que está diciendo. Es una película para ver en familia, sobre todo, porque a veces los hermanos también no comprenden lo que les pasa. Es una película de el típico maestro sustituto que llega a su colegio y el director de la película, que es el protagonista, que es el profesor de Rosa, tiene dislexia y lo que hace es mostrar lo que él vivió en las aulas. Atrás. Adelante. Vale. Y ahí tienen 2 documentales. Uno de televisión española, que se llama Palabras al Viento, ¿vale?, que dura unos 40 minutitos sobre el tema de la dislexia. Y otro que se llama Dislexia, un trastorno invisible, que ese sí lo hicimos nosotros y está en YouTube. O sea que realmente lo pueden también tener gratuitamente. A veces también es para adolescentes, por ejemplo, cuando no les quieres dar una charla de chapa, que digo yo, también usamos el documental para que tengan apoyo, ¿no?, también audiovisual. Siguiente. Bueno, sin saberlo, ahora que está tan de moda la Agenda 2030, si cumplimos todo lo que hemos hablado hoy, brevemente, contribuiremos a hacer esas 10 metas posibles. No una ni 2, sino la prevención y tratamiento, como les decía, de drogas y abuso del alcohol. Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria, la calidad de la educación preescolar, el conocimiento de la alfabetización y la aritmética, por supuesto. Mejora de las instalaciones que fueran inclusivas.
el aumento de becas para la enseñanza superior, mejorar la cualificación de los docentes, o sea, la formación, la reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios, por tanto, y finalmente garantizar la igualdad de oportunidades, que para nosotros es lo más importante. Sabéis que tenemos que cumplir hasta el año 2030 con esas metas. Si nosotros no nos ponemos las pilas con eso, nunca llegaremos a cumplirlo. Siguiente. Y bueno, finalmente deciros que el 8 de octubre, de lo que estamos muy orgullosos, porque es un trabajo que además llevamos nosotros desde la organización con Naciones Unidas, es el Día Internacional de la Dislexia. Es un buen día, este año cayó en domingo, no se podía hacer, pero es un buen día para hablar de la dislexia en las aulas. Para ponerse algo turquesa, que es un color tranquilo, que da esperanza, que además les gustó mucho a los niños. Y cada vez hay una página del Día de la Dislexia, que es 8OC de octubre, oct.org, que pueden ver la cantidad de instituciones, municipios y personas que se iluminan, como el Congreso de los Diputados de la Nación de Argentina, para dar a conocer la dislexia, para que se hable, para que se cuente, para que pregunten los niños, oye, ¿por qué se ilumina la dislexia? Para que los niños se sientan orgullosos, oye, mamá, están hablando de nuestro tema. Muchos nos lo dicen. Bueno, siguiente. Ahí les dejo los datos de contacto por si necesitan algo. Es muy importante que sigan las redes sociales, porque nosotros los materiales, las novedades que van saliendo, los estudios científicos, los vamos siempre poniendo en las redes o en la página web, porque a veces mandarles mensajes y emails a todo el mundo se va todo a correo no deseado, pero de esta manera, cuando hay algo interesante, ahí lo vamos poniendo. Como ya les he dicho al principio, nosotros somos la llave en la diferencia entre un alumno que sea el fracaso o que tenga una oportunidad de futuro y acabe como aquellos que hemos enseñado, porque las personas con dislexia tienen muchísimas oportunidades. Quiero agradeceros enormemente que hoy estéis aquí, tanto vosotros como los que están online, porque vosotros sois los que formáis parte de la solución y no del problema. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Iñaki. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia al maestro Iñaki Muñoz Salas, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Firma alcance el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su presencia y su participación, maestro Iñaki. Y gracias a todos. Ya tengo dos, porque ayer me entregaron otro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Maravilloso. Bueno, ya nos podemos ir.